Muchas gracias por entrar al video. Bienvenidos a Selectech. El día de hoy, pues estamos aquí para hablar de unos conceptos muy interesantes para mí y yo creo que para ti también. Vamos a hablar del llamado efecto Pigmalión, o para algunos también llamado y conocido como la profecía autocumplida. Para poder hablar de él, me gustaría mencionar el porqué del nombre. Es un relato que nos dice Ovidio, donde nos habla de un rey llamado Pigmalión. Este rey tenía una gran intención, un gran interés en enamorarse de alguna mujer, pero él tenía unas ciertas expectativas. Él quería que la mujer fuera perfecta, perfecta pues para él, ¿no? Ante sus ojos, que fuera perfecta. ¿Qué pasó? Pues que buscó y no la encontró. Así que terminó subiendo cerros y yendo al gimnasio para aumentar músculo. Obviamente no. Lo que hizo fue dedicarse a su pasión por crear esculturas. Pero no cualquier tipo de esculturas, él generaba esculturas de mujeres. Entonces creó una escultura de una mujer, luego creó otra y llegó a un punto de perfeccionamiento de esculturas que creó a la mujer perfecta ante sus ojos. Una escultura divina para él, de la cual se terminó por enamorar e incluso le puso nombre, Galatea. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Se enamoró? ¿Le puso nombre? ¿Ahí quedó? Pues no. Él empezó a tratar a esta escultura como una escultura real, como una persona real. Empezó a hablarle bonito, empezó a llevarle flores amarillas, empezó pues a tratarla como una persona real. Fue tanto su esmero, fue tanta su dedicación, que esta escultura terminó cobrando vida. Esta escultura se volvió de carne y hueso, y de aquí es donde surge el concepto del efecto Pigmalión, de cómo nuestras expectativas, nuestras formas de encasillar, de etiquetar, de pensar sobre los demás, pues afectan en nuestro comportamiento, y ese mismo comportamiento termina generando que nuestras expectativas de los demás terminen por cumplirse. Y esto es a la inversa también. Expectativas que tengan otras personas de nosotros mismos pueden empezar a generar que nosotros desarrollemos cierto tipo de comportamientos para, digamos, entrar en ese concepto por el cual nos tienen encasillados. Entonces, es algo interesante que me gustaría ir desmenuzando poco a poco, así que si te gusta esto, te pido que acerques un refresquito, una agüita, algo para beber, para tomar, mientras desmenuzamos este concepto. Me gustaría decirles una frase que puede englobar muy bien la idea de lo que es el efecto Pigmalión. Dice: trata a una persona como es y permanecerá como es. Trata a una persona como puede ser y podría ser, y se convertirá en lo que puede y podría ser. Esta es una frase de Stephen R. Covey, y pues creo que sí engloba muy bien lo que es el efecto Pigmalión. A veces las ideas que tenemos sobre las personas, hablando de personas que aún no conocemos, tenemos prejuicios, tenemos ideas de cómo podrían ser por lo que nos han platicado de esas personas. Y esto genera un tipo de encadenamiento o de jaula, porque a través de estas ideas nuestro comportamiento va a ser, digamos, condicionado hacia esa persona. Y por ende esa persona, al ser tratado de esa manera, también será condicionado. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Sencillo, un ejemplo con los hijos, con las personas pequeñas que a lo mejor todavía no desarrollan una identidad firme y por ende tampoco una autoestima firme. Cada vez que le decimos a un niño pequeño que es bueno en algo o que es malo en algo, esas palabras van a influir en su mente, van a formar parte de la edificación de su autoconcepto, de su autoestima, de la percepción que tiene de sí mismo, y obviamente va a ser influenciado. Si tú le dices al niño pequeño: oye, es que eres pésimo jugando fútbol,
y a lo mejor es muy bueno y tiene cualidades, pero si lo dices constantemente, pues obviamente va a influir en la capacidad de este niño de desarrollar esa habilidad. Lo va a empezar a creer y es ahí donde radica el problema. Además de que en la forma en que vamos a desenvolvernos con él, también lo va a inhabilitar. En cambio, una persona que desde pequeño vas depositando confianza en él, lo haces creer en sí mismo, le haces notar las habilidades que puedes llegar a desarrollar en determinada área, aunque en un principio no cuente con la habilidad, este niño va a ir desarrollando ciertas habilidades, se va a ir adaptando a la idea que tiene de sí mismo y obviamente puede desarrollar cualidades que antes no se le veían. Eso por poner un ejemplo. Más adelante me gustaría ir ahondando en diferentes ejemplos. Pero en grandes rasgos el efecto Pigmalión tiene que ver con eso. El poder que cada uno de nosotros tiene para levantar o disminuir a las personas que nos rodean. Porque hablamos de niños, pero no solamente afecta a los niños, también a las personas adultas, adultos mayores. Todas las palabras que nosotros decimos a los demás los libera o los enjaula. Ahora vamos a pasar a un ejemplo en la escuela. Vamos a hablar. Supongan que son maestros. Son maestros de alguna escuela y va a iniciar un ciclo escolar. En este ciclo escolar obviamente vas a tener trato con nuevos grupos de alumnos que a lo mejor no conoces. Son alumnos de primer año. Vamos a hablar secundaria, preparatoria, X. Primer año. Son nuevos los alumnos en la escuela. Entonces, no los conoces. Vas con una idea de no sé con lo que me voy a topar, pero quiero que el grupo sea un grupo bueno. Entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo para que ese grupo sobresalga. Pero ¿qué ocurre con los alumnos que a lo mejor ya conoces? Segundo año, tercer año. Y ya sabes que ciertos alumnos tocaron en cierto grupo. Híjole, estos alumnos son pésimos ante, pues, tu conciencia, ¿no? Los has visto en los ciclos pasados, sabes que a lo mejor les fue mal o son indisciplinados. Entonces tú ya vas con una idea preconcebida de que te vas a topar con pared. Entonces ya llevas una actitud diferente, por ejemplo, a los de primer año, porque ya vas con unos tratando de buscar sacar lo mejor de cada uno de ellos, y en el otro, en el segundo o tercer año, vas con la idea de ver de qué manera puedes entrar, ver cómo puedes hacer que no haya tanta problemática por los alumnos que ya sabes que están y que son problemáticos. Entonces tú ya los vas a tratar con una cierta predisposición. Les privas de la oportunidad de que salgan de esa jaula en la que los tienes encasillados. Son las famosas etiquetas que les ponemos a las personas y que los imposibilita de cierta manera o les pone más trabas, más obstáculos para salir de esa etiqueta que le solemos poner a las personas. Es complicado, ¿sí? Siendo un maestro, pues si quieres lo mejor para cada grupo, hay momentos donde ciertas situaciones hacen que pues empieces a tener una cierta etiqueta a ciertos alumnos, pero recordemos que, bueno, como maestros, pues se busca que esos alumnos crezcan y no mantenerlos en una cierta situación o encerrados en una situación para que no perjudiquen a los demás, aunque él salga perjudicado. De hecho, gran parte de este efecto Pigmalión que les mencioné con la leyenda, pero surge a través de una investigación que me gustaría también platicarles. Como les mencionaba, el efecto Pigmalión surge también de una investigación que se hace en una escuela. Es una investigación llamada Pigmalión en el aula y viene de Rosenthal y Jacobson. Este experimento tiene que ver precisamente con dos grupos. Estos dos científicos
digamos que hablan con los maestros antes de que entren en estos grupos. Ellos les mencionan que les hicieron un test a estos grupos, en el cual un grupo es realmente inteligente. Salieron con notas muy altas y el otro grupo pues no. Andan mal, andan bajísimos en su IQ, en sus calificaciones, en su desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los maestros ya van con una predisposición. Ojo, todo lo que les dijeron estos científicos era falso. No se hizo ningún test. Lo que les estaban dando de información era falso. Pero ¿qué ocurrió? Los maestros que fueron a estos grupos, pues básicamente ya iban con una idea preconcebida. Empezaron a tratar a los alumnos que supuestamente eran muy inteligentes como si fueran realmente muy inteligentes. Digamos que tenían altas expectativas de estos alumnos y empezaron a esforzarse para que estos alumnos demostraran ese nivel que ellos creían que tenían. Y por el otro lado, el otro grupo, pues francamente los maestros se esforzaban a que aprendieran lo básico porque creían que andaban mal en su desarrollo, en sus cualidades estudiantiles. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues resulta que el grupo en el cual los maestros tenían entendido que eran muy buenos y que eran sumamente inteligentes, pues resulta, ¿qué creen? Pues obtuvieron una calificación muy alta. Y sin embargo, el otro grupo, una calificación baja. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues se manifiesta lo que conocemos como el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Las expectativas que tenían los maestros sobre estos alumnos condicionó el comportamiento de los maestros y condicionó el comportamiento de los alumnos. Si tú a un alumno le dices, si tú a una persona, dejémonos de alumnos, si tú a una persona le dices que puede ser buena en algo y constantemente se lo haces saber y esta persona lo cree, muy probablemente puede empezar a desarrollar ciertas habilidades que confirmen con esto, que confirmen precisamente estos conceptos, estas habilidades que tú sabes que pueden llegar a tener. Y por el contrario, también tiene su efecto negativo. Si tú constantemente le dices a una persona que es burra, que no va a salir adelante, que no tiene ciertas cualidades, que nunca va a lograr nada en la vida, ¿qué crees? Le estás haciendo un gran mal, porque estás encerrando a esa persona en esa etiqueta. La persona de cierta manera va a empezar a tener actitudes que confirmen esto que tú le estás diciendo. Ahora, ¿es algo inevitable? No, ¿por qué? Tiene que ver también con el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos y de la autoestima. Puede ser que una persona te diga que no eres bueno en algo, pero si tú tienes una autoestima suficientemente alta, probablemente eso te pueda afectar un mínimo, pero tienes ya un concepto tuyo muy definido, muy cimentado, que esas palabras se van a ir de ladito, ¿sí? Se te van a resbalar. Pero si hay muchas personas constantemente diciéndote que no eres bueno en algo, probablemente una autoestima fuerte va a aguantar, pero no sabemos qué tanto. ¿Ok? Porque después de todo, el concepto que tenemos de nosotros mismos realmente es muy influenciado por la sociedad que nos rodea. Somos seres sociales, nos definimos por lo que las demás personas ven en nosotros mismos. Si desde pequeños nos inculcaron una idea, que éramos de determinada manera, que éramos buenos, que éramos tranquilos, que éramos traviesos, que éramos ingeniosos, que éramos creativos, juguetones, y nos van encasillando con una palabra, probablemente vamos a crecer con esa idea de que somos así. Y para que nos quiten esa idea, pues es muy complicado. Tendría que ser o tendría que venir de las mismas personas valiosas como nuestra familia, que fueron los que nos inculcan en un principio. Tendría que venir esas palabras de cambio desde ahí para que poco a poco nuestro concepto fuera cambiando. Siendo adultos nos rodeamos de personas tanto en nuestro trabajo, en nuestra familia,
Y estas palabras sí siguen influenciando a nosotros mismos, incluso siendo adultos. Vámonos con un ejemplo en lo laboral. Supongamos que entras a un empleo donde realmente confían en tus cualidades, donde a lo mejor tú no te sientes tan capaz, pero las personas a tu alrededor confían en que lo harás bien, te apoyan y entonces pues de cierta manera vas interiorizando esa confianza que tienen ellos en ti. Empiezas a confiar en ti, empiezas a pensar que lo harás muy bien. Y pues ¿qué va a pasar? Que vas a terminar dando frutos, vas a empezar a hacer las cosas bien en tu trabajo y vas a empezar a ser reconocido en él. Hay personas que son muy buenas en ciertos empleos, que son tan capaces y sin embargo entran en un entorno tóxico donde los ven de mala manera por cosas fuera del empleo, por cómo te vistes, por características propias de ti, porque eres conocido de alguien, bla, bla, bla. Te empiezan a ver de mala manera y empiezan a tener ciertas actitudes hacia ti donde en cierta manera obviamente va a influir en tu forma de trabajar. Si consideran que no eres buen empleado, si consideran que la estás regando constantemente en algo, muy probablemente vas a empezar a desconfiar de tus capacidades, vas a sentir que estás poniéndote nervioso en situaciones donde antes no te ponían nervioso. ¿Y qué va a pasar? Que la vas a terminar regando, tarde o temprano, por la constante presión, por la constante clasificación sobre tu persona. ¿Es posible evitarlo? Sí es posible. Hablando de tener una autoestima, un autoconcepto muy sólido, pero es complicado en un entorno donde constantemente te pueden bombardear con ideas que hagan tambalear la autoestima que tienes, hagan tambalear las ideas que tienes sobre ti mismo. Por eso es muy importante rodearnos de gente que realmente reconozca los puntos fuertes que tengamos, reconozca que somos sobre todo seres valiosos, ¿sí? Que reconozcan que somos seres valiosos, que tenemos un valor como personas independientemente de nuestras características, porque eso nos va a poder permitir tener un colchón. Nos podemos equivocar, podemos errar, somos personas, sin embargo nuestro valor no va a quedar en duda. Pero por otro lado, si nos rodeamos de gente que constantemente está criticando lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, pues difícilmente vamos a poder manifestar una solidez. Ahora, yo entiendo, vivimos en una sociedad donde constantemente tenemos que estar interactuando con personas que tal vez no son tanto de nuestro agrado, pero para eso necesitamos tener un círculo cercano donde podamos ir cuando necesitamos sentirnos queridos, protegidos y sobre todo ir para recuperar esa autoestima. Digamos, la autoestima no es algo firme, puede ser una autoestima estable. Las autoestimas que podemos desarrollar pueden tener una cierta estabilidad, pero puede variar en algún momento u otro. Somos seres humanos, somos seres emocionales y nos podemos ver afectados. Si tenemos personas a nuestro alrededor que siempre nos recuerdan lo valioso que somos, eso francamente es un oasis en un desierto hoy en día. Les recomiendo buscar a esas personas y aferrarse a ellos. Ojo, mantenerse cerca, no aferrarse, porque todos podemos equivocarnos, ¿sí? Incluso esas personas que nos hacen sentir bien, puede ser momentos que tengan días que no estén para nosotros, pero pues sí tener ciertos lazos con personas que nos puedan mantener aterrizados en tierra y que nos recuerden lo que somos, lo que queremos ser. Porque si hablamos de expectativas, de cómo las expectativas de los demás nos influyen, cómo las expectativas nuestras influyen a los demás, pues también nuestras propias expectativas de nosotros mismos nos van a influir. Si creemos que somos capaces de hacer algo que tal vez puede ser imposible para algunos, para nosotros puede irse tornando algo posible. Ahora, me pregunto yo, si las expectativas que tenemos con la gente y de la gente hacia nosotros influye de gran manera,
La expectativa que tengamos sobre la vida, ¿de qué manera nos puede influir? Si creemos que la vida es de determinada manera, vamos a actuar en la vida ya con esa predisposición. Es que el mundo es oscuro, es que el mundo es un lugar peligroso, que aunque veamos en ciertos noticieros que pues hay hechos que pueden llegar a confirmarlo, vamos a ya tener una cierta predisposición, y esa predisposición va a afectar nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Entonces también habría que analizar un poquito cuáles son las expectativas que tenemos de la vida, de nuestra relación con nuestro entorno en general, nuestra relación con las expectativas que tenemos de nuestros sueños, porque a veces renunciamos a nuestros sueños por influencia de otras personas. Estaría bien que reflexionemos sobre eso. Y pues básicamente es lo que quería mencionar del efecto Pigmalión. Hay muchas otras cosas que me gustaría hablar sobre esto. Lo voy a dejar hasta aquí. ¿Por qué? Porque si no se va a alargar mucho, y un video de mucho tiempo probablemente no lo vayan a ver. Estamos acostumbrados a videos un poquito más cortitos, así que lo voy a dejar por aquí. Si quieren saber un poquito más de esto, pues escríbanmelo en los comentarios. Y también profundizar en algunos otros conceptos. Voy a estar tratando de traer videos semanalmente, y también estoy en Twitch con el mismo nombre, Osilectric. Hago stream nocturnos de vez en cuando, con algún tipo de juego, y platicando también de este tipo de temas que me gustan. Sí, pues nada, entonces me despido, no sin antes decirte que eres una persona con un gran valor, y no está de más que lo recuerdes. Nos vemos pronto y sígueme. También estoy en Instagram, Twitter, todas las redes sociales con el mismo nombre. Así que hasta la próxima.